Hola muchachos, vamos a hablar un poquito de lo que sacó el portal infogate.cl, que es un portal de prestigio chileno relacionado con temas dentro de esos militares. El Ara San Juan fue encontrado por Chile según reconoce almirante argentino. ¿Se acuerdan ustedes que se había mencionado que el Cabo de Hornos había hallado rastro del submarino argentino y que Argentina lo había desconocido? Esto va a traer una disputa o incluso un tema de bastante complicado para la Argentina, especialmente porque da la sensación que se esconde información. Yo voy a dar lo que dice el portal, que es la fuente, que es infogate.cl. En medio del juicio que se sigue por el hundimiento del submarino Ara San Juan, ocurrió el 15 de noviembre del 2017, se conoció que el gobierno trasandino, encabezado entonces por Mauricio Macri y los propios altos navales del vecino país, conocían la ubicación del buque al menos desde el 5 de diciembre de 2017, es decir, antes que, porque después se prolongó la búsqueda. En resumidas cuentas, se supo muy rápidamente. Esto es 20 días después de su desaparición. La posición del texto dice textualmente: lo reveló el buque científico perteneciente a la Armada de Chile, el AGS-61 Cabo de Horno. Pero la información fue, de cierta forma, minimizada y luego desestimada por el mando naval argentino y el gobierno del vecino país. En resumidas cuentas, no le creyeron a este buque de la Armada chilena, que es considerado, aunque ustedes no lo crean, uno de los más modernos de América Latina y con mayores capacidades. Así lo dijo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el contraalmirante retirado Luis Enrique López Maceo, ex comandante y adiestramiento y alistamiento de la Armada, uno de los imputados en la causa por el hundimiento del submarino. Declaración que causó profundo malestar entre los familiares de los tripulantes fallecidos y los abogados querellantes. López Maceo declaró ante el tribunal que cuando usted ve toda la documentación se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que afirmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera, fue el cierre del caso SAR, es decir, por la búsqueda y rescate. Teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre del 2017, a pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañones, lo que era, no podíamos verificar dónde los medios internacionales requeridos. La primera vez que se reconoce públicamente que el contacto que a través del sonar, sonidos, no imagen, realizado por un buque chileno pertenecían al Ara San Juan, es decir, el buque de la Armada chilena, no por imágenes, pero sí por sonido, reconoce los desechos del Ara San Juan. Según señala el medio trascendino Infobae, información que había recogido profundamente al otro lado de la cordillera. ¿Por qué al otro lado de la cordillera? Porque Chile había reconocido, si ustedes recuerdan, muy bien, yo recuerdo porque hice esos videos que ya no están por cosas de YouTube, tuve que borrarlo. Se habló de que el Cabo de Horno había descubierto restos del Ara San Juan, cuestión que la Armada de ese país dejó a un lado, dejando de cierta forma, como dice el documento, no tomaron interés. Esto sucedió el día específicamente donde el Cabo de Horno descubrió dichos desechos el 5 de diciembre, es decir, 20 días después, la Armada Argentina tenía dicha información. El posible hallazgo del submarino los primeros días de diciembre del 2017 se vio reflejado en la prensa en la propia Armada Trasandina, en ese momento, que produjo las declaraciones del capitán de navío César Miranda, comandante del Cabo de Hornos, es decir, la Armada chilena lo reconoce. Quien señaló entonces
que en el marco de las incesantes labores de los múltiples contactos establecidos, realizamos un hallazgo de un objeto a 940 metros de profundidad a través de los ecos del buque, es decir, palabras textuales del capitán de navío César Miranda. Aún resta que la Armada Argentina, con apoyo del buque ruso Yantar, si ustedes recuerdan, incluso traían robot submarino, precise la naturaleza del objeto detectado. Pero de todas formas estamos orgullosos del largo sacrificio trabajando, efectuando para apoyar a un país amigo. Palabras textuales del capitán de navío, el señor César Miranda. El Yantar efectivamente exploró la zona. La Marina rusa nunca comunicó los resultados en la amplia zona que barrió. Por su parte, la Armada Argentina aseguró que ninguno de los contactos detectados por el Yantar o el Cabo de Horno eran del Ara San Juan. Eso dijo la Marina de ese país. De hecho, el capitán Enrique Balbi, por entonces vocero de la Armada, ¿se acuerdan de él?, descartó esa posibilidad señalando que ese mismo 5 de diciembre, en conferencia de prensa, que no hay mayores novedades respecto a la búsqueda del submarino, y agregó: en estos momentos se encuentran inspeccionando esos objetos o alteraciones del fondo, que pueden ser metálicos o no metálicos, que detectó hace unos días el buque oceanográfico Cabo de Horno de la Armada de Chile, que se encuentran a 940 metros. Balbi también explicó que el objetivo tenía solo 30 metros de largo y que el Ara San Juan tenía una dimensión mayor. Sin embargo, las palabras de López Maceo ponen en duda estas afirmaciones y aviva las especulaciones que detrás y posteriormente de la búsqueda del submarino existió un posible negocio económico. De hecho, el anuncio del hallazgo del Ara San Juan el 17 de noviembre del 2018 despertó un momento de suspicacia, sobre todo porque el buque Sea Best constructor dejó por sus últimos días de rastrillo en las zonas. Había señalado un año antes el buque Cabo de Horno que la Armada y el Reino Unido y los Estados Unidos habían aconsejado explorar en profundidad dichos puntos que había descubierto el Cabo de Hornos. En resumidas cuentas, dudas, palabras, preguntas. Este artículo va a traer bastante cuestionamiento respecto a la Armada de ese país. No sé si es por no reconocer el hallazgo del Cabo de Horno y también un tema económico, como deja claro de cierta forma López Maceo, que pone en duda dichas afirmaciones o especulaciones que detrás de la posterior búsqueda del submarino existió una posible negocio económico. Es decir, el negocio económico, ¿a qué se refiere? A que buques de terceros o empresas privadas pudieran ganar dinero a través del dolor de los argentinos. No sé, yo ahí se lo dejo a ustedes como comentario, pero sí queda como hecho que el 5 de diciembre el Cabo de Horno descubre desechos del Ara San Juan. Incluso, como le dice el artículo, el Cabo de Hornos, y que la Armada del Reino Unido y los Estados Unidos habían aconsejado explorar en profundidad. Es decir, los tres países habían aconsejado que de cierta forma se fueran a ese punto exacto, pero la Armada de ese país siguió en el rastreo. Incluso siguieron meses, en resumidas cuentas, meses buscando, como 2 o 3 meses buscando el Ara San Juan. Es suspicacia, puede ser, pero de cierta forma me llama mucho la atención de que no reconocieran, aunque Balbi tampoco reconoce de cierta forma que en la conferencia de prensa que dio el día 5 de diciembre dice no hay mayores novedades. ¿Se acuerdan del vocero de la Armada de ese país? Queda una disputa abierta, quedan varias preguntas respecto a eso, y hay que reconocer dos cosas respecto al Cabo de Horno. El Cabo de Horno es considerado uno de los buques más modernos de América Latina en temas de rastreo submarino. Incluso puede estar estático, incluso con oleaje, y puede hacer mapeo marino o debajo del agua sin ningún problema. Es uno de los buques más modernos, con mayores capacidades, y fue el primer buque
que llegó a la zona especialmente a buscar el Ara San Juan. ¿Por qué? Porque se encontraba cerca de esa zona, estaba haciendo estudios cerca de la Antártida y tenía como base Punta Arenas. De ahí fue enviado para allá. ¿Llama la atención? Sí. Ese es el buque que está detrás mío. Incluso lo hemos visto varias veces en el puerto de Valparaíso. No sé, les dejo la duda, la pregunta a ustedes. Fue un tema de orgullo de parte de la Armada Argentina no reconocer que el submarino se había perdido, se había hundido, o de cierta forma tenía vergüenza reconocer lo que había sucedido realmente. No sé, quedan varias dudas respecto a eso. Les dejo la información. El portal se llama infogate.cl, es un portal de prestigio de Chile y tiene de cierta forma bastante confiabilidad y bastante confiable el portal respectivamente en ese contexto. Les dejo a ustedes las preguntas, les dejo a ustedes las consultas entre ustedes mismos, pueden solucionarlo, pero que de cierta forma 3 países, Reino Unido, Estados Unidos y Chile, den como el mismo punto y que la Armada Argentina no haga nada, llama mucho la atención.